Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema del lenguaje del alma. Ven que hemos hablado del eco, de la llama y hemos hablado de la huella del alma, pero en esta parte vamos a hablar del lenguaje del alma porque tiene mucho sentido y vas a decir por qué el lenguaje del alma. Al final, acuérdense que una de las circunstancias o situaciones que todos tenemos son como esas señales que nos puede llegar desde el universo, desde tu ángel, pero nunca hacemos caso de esas llamadas de atención o esas llamadas de mensajes del alma. Por eso es el lenguaje. El lenguaje del alma tiene un significado o más bien el alma tiene un lenguaje propio. Y me dirán, ¿por qué tiene un lenguaje propio? Acuérdense que una de las circunstancias que yo les he comentado muchas veces, que el alma es como esta parte de tu memoria, el que se resetea cuando vienes de vida pasada, que hablaremos de vida pasada con la parte del alma. Pero en esta parte importante es que cuando nosotros llegamos a este mundo terrenal, tu alma ya sabe todo lo que vas a vivir y de qué forma la vas a vivir. Lo único que sí diferencia en ciertas circunstancias es el libre albedrío, que siempre les he comentado, ni Dios ni el diablo se meten, pero a veces el lenguaje del alma es esta parte que de alguna u otra forma sabe tus sucesos, sabe tus procesos, sabe lo que pueda pasar, porque eso ya lo viviste en otro tiempo, espacio diferente y que ya pasó. O sea, lo que va a pasar en 5 minutos ya pasó en otro momento, espacio distinto. Por eso, en algunos momentos que dicen los videntes, ven y demás, sí, porque eso es un suceso que ya pasó, nada más llega a tu presente. Y eso pasa con el alma. El alma tiene esta parte de tener esa respuesta muchas veces, ese mensaje muchas veces que nosotros mismos no conectamos en cierta forma. Y pues dirás, pues, ¿por qué también tienes a tu ángel? El ángel tiene una conexión junto con tu alma, tiene esta parte de poderse comunicar en cierta forma, incluso contigo, pero a veces nosotros estamos distraídos en muchas cosas, o sea, tu pensamiento está en otra situación, o estás en un proceso a lo mejor de presión, o a lo mejor estás estresado de muchas cosas que pueden suceder o podemos tener, como que tienes que pagar, como tienes algunas situaciones de estrés o tienes algunas situaciones de autoestima, que también tienes alguna parte que no te está ayudando en muchos sentidos. Entonces el lenguaje muchas veces es esta parte de intuición, esta parte de poder entender este mensaje que muchas veces nos dice que no hacemos caso. Es que como esta parte, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición, otra cosa sería. Entonces es este momento que el alma te dice, oye, no te vayas por aquí, a lo mejor no es bueno, no es una buena solución, o no es una buena parte, o no es una buena situación. Y a veces nosotros mismos no hacemos caso de esa parte de intuición, ¿no? Es como dices, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición, no hubiera andado con esta persona porque yo sabía que no era bueno, sabía que no era factible, sabía que no me tenía que haber enamorado, o sabía que no me tenía que haber arriesgado en una empresa, en un negocio, en una situación. Sabía que no me tenía que meter a la derecha y me metía a la izquierda y demás, ¿no? Entonces, a veces este lenguaje álmico, dijéramos así, es muy importante hacerle esa situación o hacerle ese caso o hacerle ese llamado, decir, a ver, tengo que hacerle caso a mi intuición. Si te dice, no es por aquí, pues hacerle caso muchas veces. Pero bueno, en muchas situaciones a veces somos más racional o más emocional, que me dirán por qué la emoción tiene que ver con el alma también, pero en esta parte es como dijéramos que es como más individual, ¿no? La parte emocional también te puede dar una situación que siento, cómo lo siento, porque lo que hace el alma cuando se comunica desde tu parte emocional es como esta sensación que tienes. A veces te puede dar como hasta taquicardia que se siento algo o que va a pasar algo, que presiento algo, o que algo puede suceder, ¿no? Independientemente que tengas alguna característica, o un don o una cualidad, digámoslo así, de poder ver o percibir o ciertas situaciones, eso es completamente diferente. Pero cuando tu alma te da con esa conexión contigo racional, digámoslo, es que es más hacia la racionalidad que a la emocionalidad, porque la emocionalidad es como, ay, sí, pobre gatito, lo tengo que recoger, ¿no? Por ejemplo. Pero si la otra, y si lo recojo, ¿por qué? ¿Qué me puede pasar? A lo mejor tiene dueño, a lo mejor tiene algo, a lo mejor está perdido. Entonces te vuelves un poquito más racional y más objetivo en muchas situaciones. Entonces el alma dirán, ¿por qué el alma no es tan
emocional, sino es como esta parte de poder decirte por dónde puedes estar bien, por dónde puedes estar mal, si es bueno, si es malo o un no, que también tiene que ver con esta conexión de la parte del no, que puede decir sí, no lo puedo hacer porque sí tiene esa intuición, aunque acuérdense que el no, no quiero, no soy, no estoy, ¿no? También tiene que ver con tu emoción, con lo que sientes, con lo que estás. Entonces tampoco permites que tu alma tenga esa conexión contigo, ¿no? Entonces, como dices, a ver, ¿cómo le puedo hacer caso? Porque puede ser desde las señales importantes. Y aquí podemos hablar algo importante, ¿no? Diferenciar desde la parte del alma a la parte del ego. Y muchas veces ven que dentro del mundo espiritual te dicen, no, es que el ego tienes que dejarlo, es algo casi casi que es prohibido. No es parte de ti, es algo fundamental, pero aquí podemos diferenciar dos partes importantes. De qué es el alma y cómo se puede diferenciar del ego. El ego aquí lo vamos a manejar más en la parte del yo puedo, yo soy, el que controla, el que domina, el que dice, sí, sí lo puedo hacer. Sin embargo, cuando tú tienes una comunicación álmica contigo mismo, es como esta parte más armonioso. Muchos te dirán que más amoroso, pero yo te puedo decir que es como más armonioso. Es como más ecuánime, como más sensible, como más de sentimiento, de sensibilidad y de intuición. Y el ego es, pues si lo hago me da miedo y si entonces puede ser sucesor de esto, puede pasarle esto y entonces yo lo puedo hacer y yo lo puedo lograr. Entonces aquí hay una gran diferencia. El ego es como esta parte del control, digámoslo así, y el alma es esta parte más emocional, es más como armónico, es como más sensible, digámoslo así. Y entonces podemos diferenciar estas dos partes, que muchas veces no permitas que el ego domine un poco el alma en este sentido, ¿no? No es que lo quites, simplemente tienes que saber diferenciar, decir, a ver, si le estoy haciendo caso a mi alma o le estoy haciendo caso a mi ego? El ego es esta parte de decir, sí, yo lo puedo hacer y entonces lo puedo manejar. Y el alma es, a ver, sí lo puedo hacer, ¿de qué manera lo puedo hacer? Como más armonioso, más dulce, digámoslo así, en ese sentido. Y cuando la diferencia también radica en un pensamiento del alma y del ego, es el ego te ayuda o te desayuda a sentir ese pensamiento, esa racionalidad y te domina más el yo. El yo puedo hacer y yo puedo controlar. Si el alma domina un poco más esa emoción, esa racionalidad, ese es un poquito más analítico. Es decir, ¿por qué? De qué manera lo hago? ¿Por qué lo voy a hacer? Te haces ese sentido de ser un poco más analítico. Hay personas que por naturaleza son mucho más analíticas, hay personas que son mucho más kinestésicas y hay personas que son mucho más de oído, ¿no? Que lo que escuchan, lo que es. O hay personas que también son muy visuales. Entonces, dirás, ¿cómo el alma puede ser una parte importante en tu intuición cuando una persona es visual? Cuando una persona es visual, en la parte álmica, digamos aquí, en este lenguaje, está como observando, a veces hace que te llevas, o sea, como que a veces ves y no ves, y entonces empiezas como a analizar y observar muchas otras cosas. Cuando una persona es más visual, es mucho más fácil que vea las señales de visión. ¿Cómo son las señales de visión? Ejemplo, que muchas veces les he dado, si tú estás enfermo del estómago, que tampoco haces caso y tu alma te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Usted tienes que cuidar porque tu materia también te lo está diciendo, o sea, te lo está gritando que te sientes mal del estómago, que tienes un dolor y que no haces caso y tu alma te está diciendo, a ver, tienes que ver una farmacia, tienes que ver un comercial del estómago y ahí conjuntamente generamos la parte visual. En ese sentido, se va a conjuntar con tu ángel. Y me dirás, ¿por qué? Porque a veces nosotros somos muy dispersos en muchas situaciones, aunque podemos ser muy visuales. Entonces, cuando eres muy visual, el alma, conjunto con tu ángel, hacen como esta combinación, ¿no? De decir, a ver, necesitamos que él o ella vea una farmacia para que vaya a tomar un medicamento, compre un medicamento o sienta ese dolor o como lo sienta. Si eso pasa, entonces las cosas pueden ser mucho más factibles. Pero cuando hay una conexión, o sea, que si tu alma no le haces caso por la parte visual, entonces llega tu ángel, se conecta con tu alma y dicen, a ver, conjuntamente, ¿cómo podemos hacer que esta persona o que tú hagas caso a ciertas cosas? ¿No? Porque eres más visual, porque estás observando, porque eres más atento, porque dices, oye, por ejemplo,
si hablamos de colores, este color rojo no estaba, estaba morado. Y te lo están poniendo rojo por una situación. ¿Por qué me lo están poniendo rojo? Entonces ahí es cuando empiezas a analizar y empiezas a pensar, me lo están poniendo rojo por esta forma, por esta manera. Entonces muchas veces nosotros, porque podemos ser muy visuales, podemos hacer caso a esta visión o a esta visualización de ver y observar. No es que seas vidente, sino esta parte de observación, de ver, de sentir, en muchas veces también cuando estás observando y estás viendo. Entonces, en esta parte, digamos que tu alma con tu ángel hacen esta parte de visión. Si tú eres una persona más que anestésica, más de contacto, más de apapacho, más de, en cierta forma, la conexión va a ser por olores. O sea, ¿qué te está diciendo? Si es un olor dulce, pues las cosas están mucho mejor o más tranquilas en conjunto con tu ángel, se van a conjuntar en esa parte, ¿no? Te van a sentir mucho más en armonía, mucho más, digamos, tranquilo o tranquila, que te sientas en paz y dices, ay, las cosas están funcionando bien, ¿no? Sin embargo, si eres kinestésico, te van a alterar en esta forma si las cosas no son positivas, ¿no? Te van a alterar, algo no está funcionando, no está bien, y entonces ahí sí le tienes que hacer caso más a tu intuición, incluso ahí con tu ángel y tu alma, en esta parte de ser kinestésico, es decir, a ver qué estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo, de qué manera lo estás sintiendo, para que hagas caso, decir un sí o un no, si estoy bien o estoy mal. Y cuando eres una persona que eres más de oído, de escucha, pues entonces te hace como ese susurro o ese murmuro, que dices, ay, es que estoy escuchando voces y ya me estoy volviendo loca o loca. No es por ahí, sino es decir, a ver, algo me están diciendo, no lo hagas, por ejemplo. Dices, ay, algo me dijo que no lo hiciera. Entonces a veces ahí es como observar y ver por esta parte del oído. Tienes que ver en este sentido tú cuál es la característica que tienes, si eres una persona más visual, si eres una persona kinestésica, eres apapacho, es esa persona de sensibilidad, de sentir, de hacer, o eres una persona más de oído, de escuchar lo que estás diciendo, de escuchar lo que te están diciendo, de esta forma de, a ver, si yo no lo escucho, no lo estoy tomando en cuenta. Entonces, ahí es muy importante cómo, qué característica tú tienes, eso lo tienen que checar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si tú eres una persona muy observadora o visual, siempre estás checando y viendo, a ver, esto está mal, y a lo mejor vas a una tienda y se colocó mal, o como que es demasiada saturación. Cuando las personas son visuales, son demasiada saturación. Y dices, no, no me gusta porque lo que estoy viendo no me está agradando. Si tú eres más kinestésico, es más de sensibilidad, es más lo que siento, lo que estoy emanando o sintiendo. Y si tú eres de oído, pues escucho mejor, escucha, a ver, necesito escuchar, necesito ver qué me dicen, cómo me lo dicen. Entonces tu alma en esa parte, como ya te conoce y sabe quién eres y cómo estás, porque al final eres tú tu estructura, entonces el alma te va a decir de una forma visual o te va a decir de una forma kinestésica o te va a decir una forma de escucha. Entonces ahí conjuntamente con tu ángel puede ser esa combinación. Entonces muchas veces también puede ser que ese lenguaje álmico puede ser en muchos sentidos, en muchos aspectos. Te da las señales que muchas veces o no vemos o no queremos ver, o dices, no, así está bien. Creo que tomé una buena decisión, aunque te diga desde tu alma y tu ángel, no es por ahí, tú dices, sí es por ahí, porque acuérdense que libre albedrío ni Dios ni el diablo se meten. Entonces también tomas esas decisiones. ¿Y cómo nosotros podemos conectarnos con nuestra alma? Y desde la meditación, desde estar tranquilos. Ven que yo siempre los mando al sol y los mando así. 5 minutos puede estar viendo sin ver nada y tratar de conectarte interiormente. Normalmente en la meditación te dices, cuando tú te conectas internamente, te estás conectando con tu alma, te estás conectando contigo mismo. Muchas veces te pueden decir dentro de las meditaciones, si tú te conectas contigo, entonces las cosas pueden ser funcionales. Aquí es, si tú te estás conectando contigo, pero es con tu alma directo, entonces las cosas pueden ser más ecuánimes, a lo mejor tienes una mejor visión, a lo mejor tienes un mejor objetivo, o a lo mejor en esta parte eres más analítico y dices, sí es cierto, por aquí, por acá, cómo lo puedo hacer, de qué manera lo puedo hacer y cómo puede llegar, ¿no? Desde la forma de olores también, que también te lo puedes decir, ay, si es un olor dulce, pues está tranquilo y eso es conectar con tu ángel, porque dentro de la parte
espiritual, el ángel siempre te va a dar como tu ángel y siempre te va a dar esos olores dulces. Si son olores agrios, pues bueno, estamos hablando de otras cosas más oscuras, pero también es como esta parte de, no es por ahí, ¿no? Y en esta parte de esa sensibilidad o que puedas tener ese miedo que muchas veces permite el alma que tengas ese miedo de decir, no es por aquí, algo no me está latiendo, algo no está bien, algo no me cuadra, hazle caso a esa intuición y a ese sonido y a ese lenguaje del alma. Que la verdad es que como seres humanos nunca le hacemos caso, la verdad. Y entonces empiezas después, es que sí le hubiera hecho caso. Entonces empezamos con el hubiera. Si yo hubiera tomado esa decisión que no, si yo hubiera tomado esta situación de que no era por ahí, no estuviera como estoy ahorita. Y a veces eso pasa, que a veces como dice el universo te da las señales que te dicen que no, que sí, a veces hay cosas que te están diciendo, no es por ahí. Y te lo dice una vez, y no te lo dice una vez, te lo puede decir muchas veces, 1000 veces, que por ahí dicen que las señales angelicales son 3 veces. No, son muchas veces para que hagas caso, pero muchas veces no lo haces por tu libre albedrío de decisión. Y puede ser, es que yo sabía que no era por ahí. Algo me decía que no tenía que tomar esa relación pareja, o esa situación, o esa decisión, o irme por ese camino y no era el adecuado. Entonces, te dan las señales muchas veces, desde la parte álmica, desde la parte universal y desde la parte angelical, y que muchas veces no hacemos caso. Esa también es una realidad, porque nosotros no somos conscientes de las señales que tenemos internamente. Decir, ay, yo sé que no tengo que ir por esa calle, por ejemplo. Sin embargo, no, pues yo no pasa nada. Me voy a meter en esa calle, pero algo sucede, hay un choque, aunque cuando no te toca, no te toca, pero puede pasar que si ese momento no tenías que ir, no vas, ¿no? Es muchas veces esas señales que pueden suceder en una situación, ¿no? Yo les puedo dar un ejemplo claro, a lo mejor personal, que me decían, no vayas a una situación en la noche y desafortunadamente fui y hubo un accidente. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, bueno, más que los golpes y demás, pero te están diciendo, no lo hagas. Sin embargo, a veces sucede eso. Algo decía que no salgas de noche y no haces caso. O pasa un accidente, o puede haber una muerte, o puede haber un suceso, o puede haber circunstancias, que a veces también en esa parte de intuición le tienes que hacer caso. Decir, pues no quiero salir, no salgo y punto. Porque te está cuidando desde tu alma, te está cuidando desde tu ángel, te están diciendo no, y sin embargo, a veces sí, no pasa nada, lo vamos a hacer, y a veces pueden pasar hasta desgracias, desafortunadamente, por una mala decisión, porque no haces caso de ciertas cosas. Por eso el lenguaje álmico es muy importante que nosotros le hagamos caso, desde el llamado de tu ángel, desde el llamado álmico, desde el eco del alma, desde la huella del alma. Entonces, todo esto tiene que ver con el aspecto del lenguaje del alma, que es cuando tenemos que tener esta conexión interna de ti mismo, tu intuición, de cómo le puedes hacer caso a esas señales, a esas cosas, a esas situaciones, y que no sean tan complicadas. Y que puede ser positivo y puede ser negativo y que siempre te van a estar cuidando tanto este lenguaje álmico como tu ángel. O sea, como que los dos se coordinan y te dicen, a ver, no nos está haciendo caso, o sea, que hacerle, a veces hazle unos zapes para que nos haga caso. Y a veces sucede que aunque te den zapes, no haces caso, ¿no? Porque a veces tu libre albedrío, por tu ego también, dices, yo puedo hacerlo, de qué manera lo puedo hacer, cómo lo voy a hacer. No es que mates al ego, sino es que, a ver, a veces hay que ser más analítico de cómo puedes hacer las cosas. O sea, en esta parte, cómo ser más racional y no más emocional. Porque muchas veces también, incluso cuando eres más emocional, las cosas emocionalmente a veces pueden salir bien o pueden salir mal, porque no tienes esa parte de ser más analítico o sentir esa parte, o que dices, es que yo tengo la sensación, y muchas personas pueden decir, yo tengo esa sensación de que no es no. Y entonces lo puedes manejar como un don, pero en realidad no es que sea un don, simplemente esa situación álmica en tu llamado
con tu lenguaje álmico es eso, te están diciendo, no es por ahí, hay algo, o quiere que le digas a la otra persona que muchas veces pues, pasa, que el alma de tu amigo, de tu amiga, del vecino, del que sea, te está diciendo a ti que le digas algo. Y es, oye, pues a lo mejor están hablando con un amigo, y dice, oye, si vamos, y a lo mejor el alma de esa persona te está diciendo a ti, ¿sabes qué? No salgan. Pero la otra persona se aferra a salir y entonces sales y entonces esta parte de decir no y decir si es cierto, si salgo, si no algo, voy, si no voy. Entonces, a veces es importante que nosotros analicemos lo que estamos haciendo. En esta parte de conectarte con tu alma, el arcángel que te puede ayudar en esta parte, más bien te diría que tu ángel te dice directamente, si tú conectas con tu alma, conectas con tu lenguaje interno, conectarás con tu lenguaje externo, tomarás las decisiones adecuadas y entonces las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar. Tienes que conectarte internamente con lo que sientes, conectarte con lo que piensas y conectarte con lo que ves. Mientras hagas eso, las cosas pueden darse. ¿Qué es lo que te dice tu ángel directamente? Conéctate con tu interno o con tu yo interno, si lo quieres manejar de esa forma, y no desde la parte álmica, sino del yo interno de decir, sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer, de qué manera estoy bien, de qué manera estoy mal y cómo lo puedo llevar a cabo. Y entonces hacerle caso a esas situaciones, a esas cosas que pueden estar llegando, que muchas veces no le hacemos caso. Esa es una realidad, porque a veces estás más al pendiente de lo que te dicen otras personas también, ¿no? Que te dejas manipular o que te dejas envolver y decir, no pasa nada, pero tú sientes que no es por ahí, pero alguien te dice, no, no pasa nada, no te preocupes, las cosas van a estar bien, pero te dicen, no, pues hazle caso a tu intuición. Si el día de mañana dices, le hice caso a mi intuición, pero las cosas sucedieron bien, pero por algo te están cuidando también a ti, o porque tu ángel te está cuidando a ti, que a veces eso no le hacemos caso. ¿Por qué me están cuidando? ¿Por qué no me están permitiendo que las cosas no las haga así o tome una decisión o que no me vaya o ciertas circunstancias? A veces te enojas y el enojo domina más que tu intuición. Y a veces por enojo lo haces y no me importa y me vale y entonces las cosas pueden ser mucho más difíciles por esa parte del enojo. Entonces tampoco te enojes. Mejor sé más ecuánime, relájate, inhala, exhala. Toma respiración, conecta con tu alma, con tus ojos cerrados y le puedes decir, dame el lenguaje adecuado, si es un sí o si no, o si no, uno, sino una respuesta adecuada que a mí me pueda ayudar. Entonces, relajen, inhalen, exhalen, cierren sus ojos, conéctense con ustedes mismos, con su yo interior, que viene siendo tu alma, para que te dé una respuesta adecuada. Y entonces dices, ya me siento, o si estás muy enojado, también puedes hacer esta parte cerrar los ojos, bueno, es hacer un lugar tranquilo y decir, a ver, respiro profundamente, me conecto, suelto y libero mi enojo para que eso no te domine también y tomes una mala decisión. Entonces tienes que conectarte con tu yo interior, que viene siendo con tu alma, para que las cosas puedan fluir, las cosas se puedan dar, tú puedas conectar con una parte positiva y no con una parte negativa y entonces puedas fluir de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en la otra.